A los cuatro vientos. Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos. Buenos días, buenas tardes. Buenas noches a todos los que están en sintonía de A los Cuatro Vientos. A los Cuatro Vientos este 9 de abril, en vivo a las 5 de la mañana en Radio La Primerísima, con William Grisby, Javier Reyes Alba y doña Tirsa Sáenz. Les saluda también Néstor Espinosa. Buenos días para todos. Buenos días, Néstor. Te felicito por la miradita que te acaban de dedicar. Buenos días. Ves, hace rato no los mirábamos. ¿A quiénes, vos? ¿Qué se han hecho en estos días? Cuéntenme. ¿Vos qué pasaste de vacaciones cuánto tiempo? No sé, pero es que además del calor sofocante de estos días. Vamos a hablar de eso, ¿no? Bueno, estamos en el mes más caliente. Abril, sí. Abril, sí, efectivamente, No, el mes más caliente, ¿no? Antes de la lluvia. Antes de la lluvia es que en teoría empezarían o quedaría establecido el periodo lluvioso después de la segunda mitad de mayo. Pues siempre hay unos enredos. Dicen que comienza, que no se preocupen, que habrá lluvia en los primeros días de mayo, pero que después se suspenden y se retoman a final de mes. No sé ahora cuál será el pronóstico, porque ahora se adelantó un mes, pues prácticamente, ¿no? Pero es que bueno, ha llovido de manera irregular todo el año, desde enero está lloviendo. Si vos te fijas en los pronósticos de INETER, siempre hay un lugar donde está lloviendo. Inclusive en estos días estaban pronosticando lluvias ligeras y aisladas para el norte y una parte del centro. Ahorita estaba lloviendo en Occidente, porque la lluvia que cayó aquí se fue para Occidente. El mapa de... el pronóstico que está publicado el día de hoy habla de lluvias ligeras y aisladas en todo el país. No sé si es que es un formato que se repite constantemente en los pronósticos de INETER, pero hoy hay pronóstico de lluvia a nivel nacional. Bueno, con lo del fin de semana no lo veo nada raro. No sé si llovió en varias partes del país, o sea, lluvia fuerte. En Masaya, en Diriomo, en Diriamba. Sí, fue fuerte la lluvia. Aquí en Managua llovió en algunos sectores fuertes. Lo que pasa es que después te queda el bochorno. William dice que no. La lluvia de anoche para mí refresco. Que va. Pues no. Yo creo que es el único el que le refrescó. Por lo menos en esta cabina. Yo sugeriría que te cortaras el pelo, ¿verdad? Tal vez eso te ayuda con el clima. Quiero decirle a todos nuestros oyentes que pueden escribirnos ahorita, si quieren, en el WhatsApp, el 7671-7168. Repito, 7671-7168. Y los que están fuera de Nicaragua le agregan el signo más y el 505. Así es. Bueno. Además del calor. Se quedó trabado. Bueno, pero ¿qué interpretamos con lo de ayer? ¿Es lluvia ligera y aislada o quién sabe? ¿O va a seguir lloviendo hoy? O... Muy raro eso. Dice que es un eje de vaguada que iba atravesando el país. Pero todo el mundo estaba esperando que lloviera en el sureste de Managua y es donde menos llovió, creo yo. Es que ustedes son los privilegiados, ¿verdad? No, pero cayó un palo de agua. Pero, no sé si en el sureste de Managua, sí. En el sureste de Nicaragua, perdón. Ah, sí. Dijiste de Managua. Sí, no, en Nicaragua, sí. En el sureste de Nicaragua, que es donde todo el mundo estaba esperando que lloviera. Llovió un ratito al amanecer del sábado, 20 minutos, pero nada más. Hay un pronóstico adelantado de la Universidad de Colorado, de Estados Unidos, en la que hablaba de una temporada de huracanes ligeramente menor en número, pero igualmente de fuerte, como fue el año pasado. El año pasado nos salvamos de un montón. Sí. Además, fuimos creadores, entre comillas, de tormentas como Nate, que terminaron golpeando otros lados. A ver qué tal nos va este año, pues. Porque si es similar al anterior y con las mismas características, pues vamos a estar bastante salvados.
Que es lo que se ha pronosticado, un año muy similar al 2017. Sí. Nos salvamos nosotros, pero fue destructivo para el Caribe. Sí, le llovió bastante, cierto. Fue destructivo para el Estaba Caribe. leyendo ahí también que Cuba está pasando por una sequía de meses. Bueno, Tiene bastante, Sí. ¿no? Para recuperarse un poco, por ¿verdad? zonas le toca, ¿verdad? Porque incluso escasez de agua. Blandino lo subieron a los Rojos de Cincinnati, dicen. Pues hoy deben de llamarlo ya. Hoy deben de llamarlo. Se supone que estaría jugando los Rojos contra los Phillies. No se supone, pues ese es el partido que está programado para hoy. Ojalá y le vaya bien al chavalo. Pues llega ahí. Que lo pongan a jugar. Sí. Pues está en AAA, gustó mucho. Tuvo una en la pretemporada, tuvo muy buena pretemporada. Y ojalá. O sea, Al que le ha ido Esa- mal esas últimamente es a Cherlor, de 10-0 creo que lleva. Cheslor, Se Juan paró. Carlos, dos salidas Y lo Va a parar mandaron, la de, revista, seguro. de olvido, pues, y lo mandaron ya a la lista de lesionados. 10 días. pero A JC Ramírez. no, fíjate que no lo tengo claro, pero sí es de dos salidas, Bueno, terrible. los Rojos andan muy mal. Los Piratas años. que no están bien le pegaron 2 palizas en estos días, tremendas. No Ustedes tienen los años. piratas, yo sí que vos sos pirata. Pues sí, ni modo. Ya no soy ya. Por osmosis. Pero fíjate que nos conviene, Sí, ¿verdad? No se conviene. sí, porque en la medida que esté ahí, pues Tener- es un poco más cómodo para Ay, pensé que llevabas algo en el contrato. Para Blandino no. Y ojalá y sea lo suficientemente atractivo. Acuérdate que él nació en los Estados Unidos, el papá es nicaragüense, estuvo con la selección nacional, pero bueno, pues no tenemos esa cercanía, Claro. ¿verdad? con él. Pero bueno, es de padre nicaragüense y estuvo con la selección nacional y ojalá y el chaval lo soque. Tenemos varios mensajes Luis, por WhatsApp. Luz Malespín de Bataola Norte dice que llovió, que hablemos de India y Maíz, lo vamos a hacer más adelante. Desde Ciuna nos escribe alguien que no se identifica, que allí en Ciuna ha estado lloviendo esporádicamente, incluso en Semana Santa. Alguien que tampoco se identifica dice, hablan de la emigración de países europeos al Banco Asiático. Y Javier Cano dice que nos escucha todos los lunes y que sufre cuando no hacemos programa. Gracias a Luis, a Javier, y que hablemos de la Liga Española. Pongan su barba en remojo ustedes que Por se culpa- llaman- Javier, mejor callate, Todo eso que se van de vacaciones, No, ¿no? tenés autoridad moral para Cuando te vas reclamar. 3 meses de vacaciones, Pero los aplaudí bastante, pero comenté con ustedes. Estaba feliz yo de escucharlo. ¿no? sí, ya qué feliz que estábamos. Sufría Pero saber de también. que vos estabas- Sufría si no oías el programa, ¿no? Sí, también. Cuando nos escriban les rogamos por favor que se identifiquen, porque no tenemos registrados sus números. Claro. Sí. Bueno, Un día ¿Cómo como se hoy, llama? un día como hoy, Dígame. solamente por efeméride, en 1984 Nicaragua solicitó en la Corte Internacional de Justicia de La Haya abrir un caso en contra de los Estados Unidos que finalmente en junio de 1986 cerró con una sentencia que mandaba a Estados Unidos a pagar 17.000 millones de dólares por daños causados por la guerra impulsada contra Nicaragua. Para Interesante. recordar Un día como hoy. un día como hoy, 9 de abril de 1984. Bueno, 5:12 en la mañana en la edición en vivo de A los Cuatro Vientos a través de Radio La Primerísima. Si quieren empezamos en el plano internacional, empezamos con Brasil y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que este sábado pasó su primera noche en prisión luego que el juez Moro, que lo había juzgado por supuesta corrupción y sentenciado por supuesta corrupción, ordenó que pasara a la cárcel luego que el Tribunal Supremo Federal desconociera una solicitud de habeas corpus que había hecho el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. En Curitibá, una ciudad al sur de Brasil, es donde está en prisión el presidente Lula y es donde se ha montado el Campamento de la Libertad por parte de los seguidores de Lula,
que ya varias veces la policía del sábado a la noche para acá los ha tenido que disolver a punta de bombas lacrimógenas. Supuestamente esta semana se discutiría en Brasil este tema Suprema. En la Corte Suprema brasileña, en la Corte, en el Tribunal Supremo Federal se discutiría un tema de jurisprudencia en el cual tal vez Javier nos puede iluminar mejor, por cuanto se va a discutir si las personas que están, como en el caso de Lula, con recursos por juicios en su contra, deben o no ir a prisión, que es lo que Lula estaba solicitando. Para el mundo este tema, este caso que se resolvió el miércoles, prácticamente el jueves, hora de Nicaragua, en Brasil, fue una sorpresa, un estremecimiento tremendo. Hubo quienes dijeron un día negro para la historia del planeta, un día negro para la historia de la democracia inclusive. Bueno, de Brasil hay que entender dos cosas. Uno, este es un tema eminentemente político, ¿verdad? El juicio a Lula, basado sobre un hecho monstruoso, que es el de la corrupción, ¿no? Lo que ahora muchos llaman el modelo brasileño de corrupción, que es que una empresa como Odebrecht haya tocado a cuántos gobiernos de América Latina, 12, casi todos los gobiernos de América Latina, que haya introducido un modelo de cómo, que no es nuevo tampoco, ¿verdad?, de cómo ganar contratos de construcción en América Latina, que se asocia con otras empresas y las corrompe igual, ¿no? Eso realmente pone a Brasil en una encrucijada en la que ya estaba cuando destituyeron a Dilma Rousseff y nombran a un presidente que resulta ser un fracaso también, ¿verdad? Entonces la crisis brasileña se ha venido, digamos, construyendo con el tiempo. ¿Cuánto íbamos ya en esto? 2 años, tal vez un poco más, ¿verdad? Desde que se produjo el juicio a Dilma, que fue larguísimo también. Claro, que no fue por este tema, ¿verdad? Que no fue por este tema, pero siempre vinculado con corrupción y otras cosas. No, está calentado. El de Dilma más bien es una carambola por la corrupción, porque justamente más bien Dilma, con Dilma se iba a acusar a varios diputados y senadores que estaban señalados por corrupción, que finalmente terminaron acusados, entre ellos el presidente. Acusados, condenados, 12 años presos cada uno de ellos. Entre ellos el presidente del Congreso que la destituyó, ¿no? Pero a ella no la acusan por corrupción. Sí, el argumento fue lo del presupuesto, que además que era una práctica de todos los gobiernos, fue un juicio político. En todo caso ha habido corrupción. Estos dos componentes han estado presentes en toda esta crisis, ¿no? Incluyendo la corrupción. Que Dilma Rousseff haya sido encontrada culpable por otra razón, pues. No estoy muy claro sobre cómo son los procedimientos jurídicos en el caso de Brasil, cómo opera. Me parece que la justicia brasileña ha estado en los últimos días cuidándose las espaldas. Esa transmisión de la argumentación larguísima y debate sobre la petición de Lula te deja claro que la justicia brasileña quiere tomar distancia y quiere que transparencia, pues en este caso, pues por lo menos. Pero la justicia brasileña no quiere tomar ni distancia ni quiere transparencia, y el elemento más importante fue el famoso tweet de el jefe del ejército. Es decir, y le cayeron encima, ¿verdad? Sí, pero eso fue suficiente para decirte, este hombre va preso. Y hay que considerar, ese fue el mensaje. Porque un tuit de un jefe del ejército pues no tendría mayor relevancia, claro. Pero en el caso de Brasil tiene una relevancia tremenda, por cuanto Brasil recién hace cuánto, 20 años salió de las dictaduras militares, 30 años salió de las dictaduras militares. Pero tiene otra trascendencia, en mi opinión, pues el ejército en Brasil, además de ser un poder militar, es un poder político y es un poder económico. Recordemos que el ejército es el socio principal de la empresa Embraer, que ahorita está en
negociaciones para venderla, por cierto, ¿verdad? Y Brasil se va a deshacer de una empresa líder mundial en aviones de alcance mediano. Pero bueno, yo creo que la votación quedó 6-5. 6-5. Te aseguro que uno de esas jueces o jueza fue amedrentada por ese Twitter del jefe del ejército, que además fue secundado por los principales jefes militares a la orden. Inmediatamente. Estamos a su disposición, que no sé qué, o sea, evidentemente todo eso estaba concertado. Y eso fue para amedrentar a los jueces. Claro, para atemorizar a la nación en general, pues, es decir, a los jueces en particular y a la nación en general. Así es. ¿Sí? Es decir, aquí está el ejército, aquí mandamos, aquí nosotros vamos a poner el orden. Si el Supremo no lo hace, lo hacemos nosotros. Prácticamente ese era el mensaje. Salir a la calle, porque además lo dejó muy claro. Es decir, vamos a estar en la calle o sea, el jefe del ejército más todo el poder económico brasileño, la red Globo y todo eso, puso a todo el mundo contra la pared. Mire, no estamos hablando de que Madre Teresa de Calcuta le echaron preso la semana pasada, ¿no? Lula es un hombre con mucho poder también, y no solo entre los sindicatos, sino en grupos económicos también, no tanto como ser el que, digamos, lidera o Globo, que ha sido la cadena más dura en contra de él, eso estamos claros, ¿no? Sin embargo, es un hombre que sabe pelear, ha peleado durante muchos años, llegó al poder, se quiso quedar ahí, se turnaba con Dilma y finalmente cumplió sus 2 mandatos constitucionales. Y finalmente encuentra a Dilma. Y le dijeron. Y finalmente encuentra una América Latina diferente. Sí, pero la cara de América Latina es otra. Ha tirado una afirmación que no se corresponde con la realidad. Eso de que Lula se quiso quedar con el poder. No, eso fue cuando le correspondía. Y no quiere ser candidato presidencial ahorita. Pero si se lo permite la Constitución. Quiere volver a quedarse. Se lo permite la Constitución. Pero además me parece. ¿Dónde queda la alternabilidad? Son los revolucionarios los que piden alternabilidad. Esta candidatura de Lula está obligada por lo que le pasó a Dilma Rousseff. O sea, como a ella la quitan, entonces ahora yo soy el presidente. No, vos puedes ser que es diferente. Claro. Y eso depende de las elecciones. De manera de no hay relevo entonces, no hay otro Lula, no hay nada más. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ahorita, por ejemplo, en Hungría, que va a ganar por tercer periodo consecutivo un hombre de la derecha. Nadie ha dicho que se quiere eternizar en el poder, nadie ha dicho que se quiere adueñar. No, él lo dijo, yo quiero gobernar una era, dijo el húngaro. Sí, pero nadie lo está acusando, nadie lo está vilipendiando. ¿Quién dice que no? Nadie. Claro sí. No, hermano, está nadie. Criticado. Todo el mundo felicidades, porque además ganó con casi la mitad de los votos. Y no solo una participación del 70% del electorado. Europa es un líder de lo que ahora llaman la derecha populista, porque no solo hay izquierda populista como la de Nicaragua. Ahora hay derecha populista. ¿Y la Merkel cuánto lleva en el poder? No sé, no he hecho la cuenta, pero a ver. Qué rápido se me olvida la matemática. 16 años. Bueno, pero igual que en el caso de Hungría, ahí lo que se elige es una asamblea y la asamblea elige un gobierno. Ajá, ¿y? Igualito que en Alemania. ¿Y? Pues todavía es un mecanismo oscuro. Quisiera recordar. ¿Y el rey de España cuánto lleva de jefe de Estado entonces? No, pero esa es otra cosa. Yo quisiera recordar el discurso en que el presidente Ortega dijo que el mejor sistema era el legislativo y que estaba observando el sandinismo experiencias como la de Belice. ¿Lo recuerdan o no? Sí. Ah, bueno, pues. Pero ¿y eso qué tiene que ver? Sí. ¿Con qué? A ver, ¿qué tiene que ver con Lula? ¿Qué tiene que ver con tu afirmación? No tiene que ver absolutamente nada. No tiene que ver nada, Javier. Las izquierdas populistas son mentirosas. No tiene nada. Y después hacen otra cosa. Ese discurso no te luce. No te luce. Y te voy a decir por qué. Es una afirmación que no se sustenta en hechos. Ese discurso no te luce. Nosotros somos de una generación frustrada por dirigentes que terminaron convirtiéndose en lo que combatieron, ¿sí o no? No me digas que no le luce esta discusión al pueblo de Nicaragua y sobre todo al sandinismo de Nicaragua. A ver, Javier, estábamos hablando de Brasil, hiciste afirmaciones que no son correctas. Primero, porque Lula se quiere quedar y otra vez quiere ser candidato desde la cárcel. ¿Y cómo me explicas
que ¿Y sea... dónde queda la moralidad y la ética revolucionaria? ¿Y cómo eso no tiene nada que ver con no tiene querer nada que ver. volver a ser presidente? Ahí está tu premio Nobel de la Paz, vecino, que quiere... mal le fue, que ¿verdad? pero y ahí quiso volver. Ya vamos a llegar Y a las elecciones de él Costa Rica. quiere volver, y ¿cómo me explicas que sea el candidato con mayor intención de votos? Vos que Bueno. te gusta esa formalidad de la democracia, ¿cómo me explicas eso? Yo Es, lo que es te un digo- es un problema, se lo quisieron sacar de encima. Yo lo que te digo es que en Brasil, Lula, Dilma Rousseff terminan en medio de una crisis política, embadurnado por la corrupción, embadurnado. A ver, Dilma, ¿por qué? Y Lula, le probaron a Lula lo del apartamento. Lula estaba metido. Lula lo están acusando por un apartamento que Sí, supuestamente hombre. le compraron y que él es dueño. Y resulta que el juez Moro dijo, no tengo pruebas, pero tengo la No hay convicción. que Eso es lo que dijo minimizar, Moro. no hay que minimizar el problema. Pero Javier, eso fue lo que dijo Moro. Sí, pero no hay que- tengo pruebas, no pero hay que tengo la convicción minimizar de el que problema. es así. Y no hay manera, no le probaron que el apartamento sea del... Y lo meten preso Ni a por un Dil- apartamento. ni- Aquí ni a vamos Dilma. a Al final llegar. el caso de Martinelli No, de no, Panamá. Pero incluso en el Aquí caso, vamos a de llegar a Dilma, un punto. en el caso de Dilma, una vez destituida, una comisión independiente que había contratado el Congreso mismo concluyó que no había absolutamente Así es. ninguna Sí. Así es. Óigame, ninguna causa pero Ahora, que- en lo- que- en lo- que probara la acusación del ¿por qué Congreso. solo los líderes o presidentes de derecha son corruptos, pero los de izquierda no? Esa es la posición de ustedes ahorita. No, estamos hablando, los le líderes de probaron a- izquierda no Javier, cometen corrupción. Javier, no, Eso no, es absolutamente Javier, falso. Nadie ha dicho eso. Vos dijiste... Lo están insinuando, sí. Tampoco, que mentiroso que son. Eso es mentiroso. Que Lula y Dilma Rousseff no están mezcladas. Venía atrevido. Vengo A Lula, interpretativo, a no Lula, estoy interpretando. a Lula No. no le han probado la corrupción. Está bien. Ahora, en lo que sí Bien, estoy de pues. acuerdo, y lo Yo estoy de mantengo, acuerdo con lo ustedes. mantengo y lo Tienen sostengo. derecho a decirlo. Bébete tu café. En lo que sí estoy de acuerdo Ahora sí es está la que, garganta. debe de haber, o sea, no ha habido un compromiso serio de los gobiernos, que a vos no te gusta la palabra de izquierda o progresista, lo que sea, Es que con el nosotros tema. nos enseñaron otra Ajá, cosa. ya hablar, acordate. bébete tu café. Acordate que ¿Verdad? nos enseñaron otra cosa a nosotros. Ajá. No, espérate, hombre. No le En contra de la hagas corrupción. No ha habido un compromiso serio. O sea, yo, por las cosas que veo, es decir, escándalos de corrupción, funcionarios corruptos, empresa privada corrupta, coimera, ¿verdad? Dejaste pasar y ahora está. Te beneficiaste. Probablemente. No, y todo. En algunos casos sí, en otros no. Mira, mira Guatemala. No. Jimmy Morales es de izquierda. Ese. Sí, No, Morales de no. izquierda, yo soy mis universo, ¿verdad? Entonces, pero lo que te quiero decir es que en el caso, cerca de serlo. Ah, yo sé, pero en el caso de los gobiernos de izquierda, de los gobiernos progresistas, yo creo que les ha hecho falta eso, es decir, no se han comprometido de verdad contra la corrupción, o porque la fomentan, o porque no les importa, o porque han perdido el pudor, lo que sea, ¿verdad? Pero yo creo que en eso sí yo estoy de acuerdo con vos. Y si te fijas, en la mayoría de los casos viene desde las grandes transnacionales, Ahí la está. gran empresa privada, ¿verdad? Que ahí la has dejado. Quiero reportar cosas que nos están escribiendo. Ahora dice el compañero de Ciuna que él se llama, que se me hizo. Benito Jarquín es asesor pedagógico del Ministerio de Educación en Ciuna, en el sector minero. Oye, esto es con vos, Tirsa. Ay, Dios. Dice, es muy bueno el programa, sobre todo porque Tirsa pone el orden. Qué mujer tan brava. No, Hasta Rigosolí lo ordena esta señora. Salude. No, pobre Jairo Caballero. Rigosolí es un mártir, ¿viste? El mártir de la Seile, ¿viste? Holman dice parece ser que los poderes militares son bases para dar golpes suaves a partidos de izquierda por parte del poder democrático. En toda América Latina. Rubén Jiménez dice la derecha también en América Latina y los medios no dicen nada. Ejemplo, Macri, efectivamente, ese Macri chorrea sangre. Y es corrupto, La pero verdad pero mira cómo te le limpian la cara todos los días en CNN. Así Han pasado es. como 20 entrevistas con el Macri. Sí. Bien.
Entonces, Bueno, entonces, ¿están o no pegados Lula y Dilma No se al lo han tema de la probado. corrupción? No, a la Dilma para nada. Dilma Y absolutamente. a Lula no se lo han probado. Sí. O sea que cuando estuvo Dilma en el Bandes, en el Banco Nacional de Desarrollo, no pasó nada, pues no hubo la tal corrupción. Ni siquiera hay Ni acusación Odebrecht. en contra de ella. Ni siquiera eso. Yo no sé, ¿Cómo será? estamos ¿Cómo leyendo será? periódicos distintos entonces, ¿verdad? O Javier, estamos leyendo ¿en- la realidad distinta. ¿En O sea, qué tribunal de Brasil se está juzgando a Dilma? yo lo que planteo es Y que ahí- aquí hay una realidad en América Latina que nosotros no podemos ocultar. O sea, como mesa de debate, pues. América Latina No y podemos- Europa y Estados Unidos, la corrupción es generalizada. Exactamente, ¿verdad? En Corea del Estamos- Sur, acordate que acá hay una presidenta por corrupta. Hay un expresidente AmCham que envió un tuit anoche con la lista más reciente de cómo están clasificados los gobiernos en América Latina en cuanto a la corrupción, y Nicaragua sigue en tercer lugar. lo que tienen que revisar. ¿Quién clasifica? Pero lo que, Entonces, ¿Quién pero lo que clasifica? pero lo- permitan el análisis. Pero, hombre, ¿quién mira, clasifica? descalificar de No, inmediato. no, yo pero- pregunto, ¿quién califica? por eso, pues, pero en vez de referirte Yo al no te fondo, estoy en vez de calificando, referirte te al estoy fondo, preguntando, ¿quién califica? ¿qué hacemos con Venezuela y Haití en el último lugar? Inclusive Guatemala está un punto mejor que ¿Quién nosotros. califica? ¿Cómo se te ocurre? ¿Quién califica? Ya le voy a mandar el mensaje porque Porque realmente si es la chan de tu amigo Ramírez. ya no está a propósito, ¿no? pero, Ya les mando el- pero también, Javier, está bien que mandes el mensaje. Pero Transparencia Internacional. lo que te quiero decir Está, Avión. es que está es el que se cuarto, habla. el cuarto, el tercero en rojo somos ¿Y nosotros. quién es? ¿Quién está detrás Por de eso, ese pero te organismo? estoy hablando que el tema de la corrupción es A una ver, cosa ¿qué es eso? particularmente. ¿Cuántos fueron los millones de dólares que se robaron un alemán? 300 millones de dólares. Un montón. ¿Verdad? Creo que eso fue el cálculo que se hizo. ¿Cuánto se habrá robado Toño Lacayo? Chacofinca, en paz descanse, pues, pero es la verdad, la verdad. Y después Enrique Bolaño se quedó indemne. ¿Te acuerdas de No, Federico hombre. Solórzano, todo lo que se robó de la carretera? Y entonces... Entonces, ¿en qué quedamos? Ujú. ¿O sigo? No, yo sigo si querés. Bueno, hay un contrato de 10 millones de dólares que era del pueblo de Nicaragua y que lo privatizaron en el año 2007. Desde entonces han pasado, ¿cuánto? 10 años. 10 años por 10 millones de barriles de petróleo por año. Ah, Saca claro. la cuenta de cuánto ha sido el saqueo a este país. Saqueo. Bueno, pues. ¿Por qué saqueo? Bueno, pues ahí está. Pero no has consumido Yo, combustible. ¿Cuándo echas combustible en tu carro? Y en la luz. A propósito, le bajaron que 4 centavos al Una babosada Sí. fue lo que bajó. ¿verdad? Ya vamos a hablar de eso. Andar en pero patinetas, yo sí. prefiero, para pasar a otro tema, yo me quedo con Tirsa en esta ocasión diciendo que falta compromiso. Yo no se lo pediría a los gobiernos de derecha, yo estoy claro, ¿verdad? No se los pediría. Tienen una tendencia rara a favorecer la corrupción enormemente, y ahora que se ha destapado esa colusión entre gobiernos y que además se critica en Nicaragua, pero no se critica en otros países. Y la empresa ¿no? privada, que la empresa privada es corrupta. Por eso, pues estamos Sí. hablando Aquí de... en Nicaragua. estamos La hablando- empresa privada es corrupta. Estamos O sea, hablando- no la disimulemos tampoco. Aquí hay bancos que se O sea, encargan por de eso- lavar por- dinero del crimen O sea, organizado. Bancos. A mira, banco. todos los escándalos, me centro en América Latina, todos los escándalos en América Latina está involucrada La empresa de esas privada. grandes Todito, transnacionales, esas grandes empresas. O sea, Todito. es corrupta. Así es. Y por ejemplo, el caso de España, con el Partido Popular y toda la colusión con grandes empresas Sí. privadas. El Partido Popular Bueno. es un partido para la corrupción. Entonces corruptos todos, porque vamos a estar hablando. Para tocar un tema de la Es que a corrupción, eso me justamente refiero, ese fue uno de los compromisos del recién electo presidente Carlos Alvarado, lograr En Costa Rica. en Costa Rica, lograr cambios en cuanto a la corrupción en su país. Por lo menos así fue su discurso de Rica, aceptación el domingo de Pascua, ¿no? Dejémoslo correr unos días y ver Es después cómo difícil. cambia su No, discurso. no la tiene fácil. El nuevo Así es. presidente de Costa Rica tiene una economía que está renca, ¿verdad? Sí. Y que difícilmente la va a levantar. Él, pues, él no es un líder, no es una de esas personalidades, pues, que
que va a marcar el rumbo del país. Me parece que va a ser un Luis Guillermo Solís segunda versión. Yo no creo. Me parece más por ahí. Pero más enredado tal vez en la parte legislativa que Luis Guillermo Solís, porque Luis Guillermo Solís por lo menos tenía un poco más de apoyo de su partido que lo que está logrando. No, un poco más de diputados. De diputados, pues. No, de apoyo de su partido. El apoyo del partido lo ha tenido siempre. También un poco más de diputados. De diputados, correcto, ¿no? Hay que estar pensando en el legislativo, ¿no? Esta vez tiene a un Fabricio Alvarado, un partido de Restauración Nacional, perdón, que tiene 4 más. Tiene 14. Cuatro más que Acción Ciudadana, pero tiene 13 diputados más. ¿Cuánto? 15 diputados más que los que tuvo en la legislatura pasada. Sí. Los que tienen la legislatura actual, que todavía no concluye. 12 más, si tenía 2. Pero, a ver, yo creo que lo primero es que la victoria fue contundente, la de Carlos Alvarado. Yo recuerdo que hablábamos aquí en esta mesa, y yo me acuerdo que yo me expresaba de que Carlos Alvarado, si mantenía su discurso conciliador, la iba a ganar, ¿verdad? Y ganó de calle. Otra vez, ¿verdad? La industria mediática de Costa Rica giró alrededor de Fabricio Alvarado, manejada por Oscar Arias, inventando encuestas que hacían aparecer a Fabricio con el 20% de diferencia, y fue exactamente al revés. Ese Fabricio se la creyó además, porque decía, vamos a llegar al 1.000.000 de votos, el mismo día de la votación, espero ganar con más de 1.000.000 de votos. No, lo derrotaron con más de 1.000.000 de votos. Una derrota aplastante, 60-40, que 63, 61 a 39, aplastante. Era 1-2, yo creo que además Carlos Alvarado está obligado, está forzado por las circunstancias a hacer lo que él mismo anunció, y es un gobierno de concertación nacional, ¿verdad? Ya ofreció la mitad de los ministros a los otros partidos. Liberación Nacional dijo que no se va a involucrar con un ministro, pero que puede apoyar desde la agenda parlamentaria. Y luego habló del gobierno paritario, mujeres y varones por igual entre los ministros. Me parece a mí que hay que esperar, que yo creo que Carlos Alvarado va a ser diferente al Guillermo Solís, entre otras cosas porque representa a una nueva generación de políticos. Y creo que tiene su rato de andar en política. Pero un hombre joven, pero 38 años. Sí, comenzó en el 2010, tenía 28 años cuando comenzó. Joven. Y emigraron con eso, uno de 38 es un chaval. Hay un montón de jóvenes ahora en política. Tenemos, creo que hay alguien para los que deciden de 19 en política, años, ¿no? En el legislativo ahorita, sí, de una diputada. No, y la otra cosa novedosa en Costa Rica es la vicepresidenta Campbell, una negra de vicepresidenta, una mujer muy capaz, economista, tiene títulos, Epsi Campbell, pero además, eso es histórico. En América Latina no había, ni en Brasil, que tiene tanta población negra, ha ocurrido, y aquí en Costa Rica ocurrió, que recordemos que los latinos, los afrolatinos que viven en Costa Rica son sobre todo el Limón, donde perdió Carlos Alvarado, el Limón y al norte un poquito, ¿verdad? Pero me parece que es histórico eso también de Epsi Campbell. 5:36 en la mañana, en la edición en vivo de A los Cuatro Vientos. Les recuerdo que el WhatsApp que tenemos en cabina es el 76717168. Para que nos puedan escribir y dar sus mensajes también. Saludos a Yanina Mayecillo. Le dice a don Javier que por qué no habla de la corrupción de Trump. Trump se está volviendo millonario, dicen los periódicos. Se está volviendo. Pero si no era. No, más millonario, pues. Se le quemó su torre. Sí. Pero otros no le pronostican buen futuro a sus negocios, porque la política es nociva para los negocios, en algunos casos, ¿verdad? Sí, porque en el caso Bush no le veo yo lo nocivo que haya sido. Sobre todo con la guerra que se inventó. Con la industria militar. Así es. La industria petrolera. Anoche no terminé de ver un documental en Netflix sobre quién es Trump y el origen de Trump, ¿no? Y realmente, como dice la famosa frase, detrás de un gran capital hay un gran crimen también, ¿verdad? El Trump como multimillonario, bueno, su padre le heredó un montón de millones también, no ha sido limpio. Ha sido sucio para hacer negocios. Sí, lo han vendido como que uno que fracasó y que se levantó y que no sé qué cosa, pero mentira.
Sí, hubo lluvia fuerte, entre paréntesis, hubo lluvia fuerte en Matagalpa en la madrugada de hoy también. Eso es Carlos Antonio Ochoa López lo reporta, ¿no? Qué bien. Kevin Pineda Herrera, alias Pelusa, de 19 años, en Matiguás, Matagalpa, fue capturado por la policía y la policía reportó este domingo que había fallecido tras ahorcarse con su propia ropa interior en la celda, con el elástico del calzoncillo, en la celda en que estaba recluido, en la estación de policía en Matiguás, Matagalpa. Fue trasladado al hospital y en el hospital dijeron que se había roto la tráquea, que se había fracturado la tráquea. Van dos en un mes, ¿no? El otro fue en el norte, Matagalpa, si no me equivoco. Bueno, aparte de que realmente la policía está obligada a dar más información sobre este caso. Estamos hablando de un muchacho que estaba amenazando con un cuchillo a los dueños de un bar o gente que trabajaba en un bar, algo así, ¿verdad? Porque él alegaba, dicen los familiares, que le habían robado 100 pesos ahí. Total, lo echan preso, lo mandan a una celda y el muchacho corta el elástico del calzoncillo. ¿Qué está ahí a hacer este muchacho? 28, 30, no creo que sea 32, un muchacho muy delgado, y se cuelga de, ¿qué era? No era de la solera, era algo un poco más bajo, ¿no? Y termina matándose. ¿Cómo fue eso? De nuevo insisto, la policía tiene que ser un poco más abierta con lo que pasa. La familia cuestiona el informe de la policía porque dice, entre otras cosas, que en la altura hay muy poca altura en la celda para que él pudiera verse ahorcado, y que lo encontró sentado, ¿no? Y que además tenía golpes. Entonces estas son cosas donde la policía tiene que hacer una investigación interna, ¿verdad? Con gente fuera de Matiguás. La policía en Matiguás tiene muy mala prensa, mala fama. La policía y el Poder Judicial en Matiguás están muy cuestionados hace mucho tiempo. Y esta es una oportunidad que tiene la policía para indagar qué es lo que está ocurriendo en esa delegación. Pero francamente que el caso, con el elástico de un calzoncillo, pues, o sea, en boxer además, según lo que dice la familia, francamente que está como... Además, se supone que era una persona que estaba alcoholizada, ¿verdad? Debe haber estado sus sentidos, pues su cerebro no estaba funcionando tan bien, lo cual no quiere decir que no tome una decisión, una locura como esa, pues, de colgarse en el techo. Las circunstancias es lo que lo hace un poco intrigante el caso, ¿no? Es decir, se colgó, no, estaba solo en la celda, estaba solo, arrancó y se colgó de algo un poco más bajo, se fracturó la tráquea. Es decir, definitivamente en estas cosas las autoridades tienen que ser más ágiles en cuanto a información. Y yo estoy de acuerdo, debe crearse un organismo, ya existe, pues, que es asuntos internos, pero debería crear, digamos, darle como más autonomía para investigar casos como este, porque ya son varios, ¿no? Los casos de presos que aparecen presentados a la prensa, en donde se les ve con golpe, eso hay que detenerlo lo más rápido posible, porque no se ha vuelto normal que aparezca, ¿no? Un reo con golpe. Bueno, que en el momento de la captura se produjo algún acto de violencia, pues, y hubo que utilizar la fuerza, es probable, pero no en todos los casos, y entonces está volviendo común, pues. Por un lado, y por otra parte, hay dos suicidas. El otro fue, creo que, un femicida, ¿no? Alguien que... Sí, fue el caso de la doctora. Que fue... Antes de eso hay otro en el norte. No recuerdo, pero sí, me parece que... El del muchacho campesino de los... No, porque el caso del femicidio de la doctora María Teresa... Pero sabes que antes de hablar de lo del femicidio, creo que hay otros casos de la policía. Pues. Sí, estaba el de Lester Chévez, por ejemplo, que el violador. Que lo acusan, una detenida lo acusa de haberla violado. Sí, y es una acusación
¿sabes dónde le creo yo finalmente a la muchacha? Y ella dice, mira, yo cometí un delito, voy a pagarlo, pero también a mí me hicieron esto y esto. Ya, es decir, eso me parece que le da credibilidad, porque ella no está pidiendo, diciendo, yo soy inocente, no sé cuánto me lo sembraron. No, ella está diciendo, es cierto, yo llevaba esa droga, pero a mí me hizo esto, y lo que le hizo es, que hay que contarlo, pues. Claro. Este oficial investigador, creo que le llaman, a ver, yo te voy a decir, oficial de inspecciones oculares, ¿verdad? Es quien recibe a la detenida, que la detuvieron en un taxi el 27 de marzo, el 26 de marzo, 27 el 27 de la noche. Viernes 27 a las 6:30 de la tarde en el Guanacaste, aquí, por el sector de Las Palmas, aquí en Managua. La detienen, llevaba 8 onzas de cocaína en un taxi, iba de pasajera, le hicieron un operativo, le venían dando seguimiento, parece que tenía antecedentes, ya tiene, su edad es de 23 años, ¿verdad? El caso es que la detienen, la llevan a la estación 2, ahí la recepciona este oficial, Lester Javier Chávez Torres, ¿verdad? Entonces, él le dice que si le da 15,000 córdobas, la saca libre, ¿verdad? Hay 2 mujeres oficiales de la policía que también están involucradas. Entonces ella llama a su papá acude a la estación con los 15,000 córdobas, lo citan detrás de la estación, en la parte oscura, donde hay unos árboles, ahí en lo que conoce la estación 2, saben de qué estamos hablando, de unos árboles, ahí lo citan al hombre, entrega los 15,000 córdobas, él no puede distinguir los chips, no los puede identificar, entonces después se lo llevan al piche a Lester Javier Chévez Torres, ¿verdad? Entonces se reparten entre los 3, 5,000 cada uno. Después que se lo llevan, él abusa de la muchacha, primero la manosea y después la obliga a hacerle el sexo oral, según el testimonio de la muchacha. Entonces se arma la investigación, ¿verdad? Llegan detectan en la investigación de la policía de que hace falta droga de la que incautaron, no está toda, entonces la buscan en la oficina de Lester y ahí encuentran parte de la droga y los 5,000 córdobas que le correspondían. Queda detenido, las otras 2 entiendo que también estaban detenidos, aunque ya la soltaron, les dieron baja de baja, sí. Y meten preso a este hombre en el Chipote, donde estaba presa también la muchacha, y se la ponen en celda frente a celda. Después ahí se intenta ahorcar, ¿verdad? Que no hay tales de que se fracturó la tráquea ni nada. Habló bien. Sí, no hay tales, pues se intentó ahorcar, pero además lo liberaron y lo meten a la celda donde estaba la muchacha. Rápidamente también la sacaron a la muchacha, pero dijeron, te fías por tu culpa, se quiso ahorcar. Una mujer, una oficial. Sí. Por tu culpa, sí. Una oficial, fue una mujer. Y además le dice, eso es invento tuyo, eso de que sí, te una mujer, es invento tuyo. Que terrible. Sí. Y después, y hay otra cosa, otro aspecto también. Bueno, llevan al tipo, después de que sale del hospital, que no había tales de que estaba en cuidado intensivo ni nada que se le parecía, lo llevan a los juzgados, y una oficial, o no sé si oficial o suboficial de la policía, se encargó de impedir que los periodistas le tomaran fotografías de frente al hombre. Ella se encargó de servir de pared, de impedir, y aquel dándose la vuelta para que no se le pudiera tomar fotografía. O sea, me parece extremo eso, o sea, la protección a un violador, una mujer además, sí. Una mujer protegiendo a un violador, o un acusado de violación, perdón, ¿verdad? Que me parece que, bueno, la jueza, creo que la jueza Indiana Gallardo aceptó la acusación y mantuvo la prisión preventiva. Sí, lo pusieron en mano dura. El 16 de abril. Sí, o sea que, pero te digo, si la jueza dicta prisión preventiva es que ha visto pruebas suficientes. Y no solo admitió el juicio, ya había sido admitido el juicio, o sea que habían pruebas en contra de él, no era invento, y ahí nomás queda deshecho la... Pero yo creo que la policía debe debe de quitarse la piel delicada. No, esto no es piel delicada, esto ya es una... No, la piel delicada de ver y de creer que todo, cuando se abordan este tipo de casos y de esta manera, es porque estás atacando a la institución. Es decir, no estamos hablando de la institución, estamos hablando de hechos. Es que en este caso sí hay que reclamarle a la institución. Entonces, no, yo estoy de acuerdo, pero deberían de empezar a tomar en serio y a revisar en serio varias denuncias, comentarios y cosas
que se hablan alrededor. Por ejemplo, en el caso del distrito de la delegación 2, se señalan cosas terribles, o sea, de dinero que te saco, no te querés, te vamos a tardar un poquito el traslado al sistema penitenciario, dame tanto, ¿verdad? Y entonces ahí va, igual que en la delegación 3, nosotros hemos recibido información, ¿verdad? Que igual, eso es de manoseo a mujeres, de abusos a mujeres, sobre todo con las mujeres, o sea, y de dinero. Es decir, no tenemos pruebas de lo que estamos diciendo, pero digo, cuando el río suena, piedra lleva. O sea, ¿qué le cuesta a la policía investigar? Y cuando nos han dicho las cosas, nos las han dicho con una seguridad que, ¿verdad? Sí, en la delegación 3 hay un fulano de tal que se encarga de hacer eso. Y entonces, si tu marido está preso, entonces llega la mujer y le dice, bueno, pues te vas a acostar conmigo y lo saco, y te da tanto, entonces, qué sé yo, pues cae en eso. Entonces, esas cosas deben de revisarlas y quitarse la piel delicadita. O sea, no es una campaña en contra de, son cosas que se dicen. Hablamos de evidencias de un doble estándar, pues, ¿por qué ocultar solo porque un agente policial, por qué ocultarlo, pues, de un caso que está documentado, que lo hicieron ellos? Porque fue la policía la que investiga, la policía la que encuentra las evidencias, la policía lo entrega a las autoridades, igual la mujer que es detenida está ante un juez. Sí, tiene otra, la causa por las drogas la tiene en juzgado, y está. Entonces, este caso también. Recordemos el caso del abogado que fue asesor legal de la primera secretaría de la Asamblea Nacional, igual, fue un caso que ocultaron. Sí, ¿por qué el doble estándar? Pues ya no tenemos que hacer el corte, pero antes de eso, bueno, en Granada también el segundo jefe de la policía de Granada anunció la baja deshonrosa de 5 oficiales en Granada y de 150 en el país. Esas son cosas que hay que decirlas, claro, con bombos y platillos. La policía tiene que, o sea, eso debería darle orgullo a la policía. Hombre, aquí limpiamos, al que es corrupto lo corremos, aquí están las pruebas. Tienen que decirlo, pues. No hay ningún problema, pues. Ahora, solamente informo, a ver, espérenme. Desde Estelí, vía TuneIn, nos escucha Yader Molina Lago, dice que llovió en Estelí también. En Occidente. Aquí en Managua dice que nos escucha, perdón, de León a Managua nos escucha todos los días, no dice quién es. Dice, no se puede justificar la corrupción justificando que otro es corrupto, no se puede justificar la corrupción con un argumento tan flojo de cuestionar la fuente. Lo que está a la vista no necesita de anteojos. Ejemplo, el precio de los combustibles. ¿Quién se beneficia de esto? Es el colmo cuánto le subieron para Semana Santa. Otro, Nelson Quintero, señal perfecta, escuchando. Y a mí me turqueó la policía por pura paja, dice. Y me metieron preso durante 24 horas, pero no dice el nombre. Tiene que decir el nombre, amigo. Tienen que identificarse, les recordamos. Son las 5:51, bueno, don Néstor. Esta es la libertad de las redes sociales. Chichigalpa y León están reportando lluvias también, brisas en esa zona del país. 5:51, tiempo de pausa, tiempo de corte, cambio. Regresamos en breve en A los Cuatro Vientos. A los Cuatro Vientos. A los Cuatro Vientos. 54 minutos pasada la hora para quienes están en sintonía de A los Cuatro Vientos en vivo en Radio La Primerísima, 5 de la mañana y repite a las 2 de la tarde. Nos retransmite también Radio Caribe en Bilwi, en la región autónoma del Caribe Norte. Y este programa, además de verlo en televisión, vamos a empezar con el Facebook Live de La Trinchera. Lo puede ver en Extra Plus, en el canal 37 al aire, 78 en el cable, los lunes a las 5:30 de la tarde, a las 10 de la noche, y los martes a las 8 de la mañana y 10 de la noche también. Y en RTV, el canal 72 para Guaco y Chontales, a las 7 de la mañana y 10 de la noche los martes. Nos están escuchando en Costa Rica, supongo que es nicaragüense, Julio Lara, ¿verdad? En Costa Rica, que también se reporta por la vía WhatsApp, y el amigo que decía que lo turqueó la policía, eso es lo que dice, estoy leyendo. Se llama Carlos López, de La Yote, dice que nos oye todos los lunes por internet. Hoy debe estar lloviendo, En el Ayote llueve mucho. Sí.
Sí. El viernes amaneció o se descubrió el cuerpo sin vida de la doctora María Teresa Gaitán Díaz. Se conoció más tarde, fue detenido su ex esposo Abraham Abdalí Ríos Membreños, o su ex compañero, ¿no? Porque no sé realmente si era el esposo. Esposo. Y terminó confesando señor Ríos Membreño que él la mató. ¿Ah? En teoría por celos, en teoría por lo que sea. La verdad es que cuando hablas de un femicidio, cualquier cosa es por violento, por machista. Porque creía dueño de la mujer. Mía de nadie más, como el otro que fue igualito. Pues. Sí. Ahora, aquí lo grave del asunto es que este tipo ni siquiera se cuidó, digamos, de cometer el crimen aislado. Mató delante de las hijas. De las niñas, sí. Y dejó el cadáver con las niñas. Toda la noche. Sí. Toda la noche, toda la mañana, hasta el mediodía, que llegó el papá. Imagínate cómo están esas niñas. Pero además, es una mujer que vivió violencia. O sea, de todos los días, con un tipo agresivo. Iracundo. Sí, agresivo. ¿Cómo salir de eso? Estaba leyendo alguien que creo que es cuñada, pariente pues, de la familia, pariente política de la familia, que decía que ella sufrió violencia, que logró salirse a tiempo de la violencia y que lamentaba, que es el punto, que nunca insistió con ella en salirte, en cómo estás, en qué te pasa. Yo creo que ese es un punto importante. Es decir, hay muchas mujeres que sufren violencia calladas, o sea, y aparentan una vida feliz, tranquila, de armonía, de mucho amor, y cuando llegas a la casa tenés a alguien, tenés un monstruo, tenés un infierno que te golpea, que te patea, que te trata mal, que te revisa no solamente tu celular, te revisa tu cuerpo, un montón de cosas, pero ahí entra otro problema, Tirsa. Yo también he leído críticas de la gente contra los vecinos por no haber intervenido, pero a ver, hay muchas veces cuando se interviene en pleitos de pareja, el que interviene sale mal parado. Siempre. Siempre. Es decir, esas son cosas difíciles de atender, a menos que la persona afectada sea la que acuda a vos. Mira, me está pasando esto, ayúdame. Esa es otra cosa. Pero si uno se mete... Es que una cosa es meterse en un pleito entre casados y otra cosa es que presencies un hecho delictivo, hecho criminal. Pero es que dependiendo del que entendés por pleito. No, por eso te digo, si vos ves que la está golpeando, que no lo está viendo. No, tenés que verlo, sí, vos tenés que ser un testigo presencial de un hecho para que puedas concurrir a las autoridades y decir, mire, pero ahí hay un progreso. Que en ese caso los vecinos, si hubieran llamado a la policía, ¿qué le hubiera dicho a la policía? Bueno, un pleito más hubiera dicho a la policía, que se va a mover. Y llegan y punto. Pues, o por lo menos pegan un grito. ¿Qué pasó ahí? Que doctora, fulana, no sé. Lo que pasa es que en el caso del crimen fue un asesinato. El hombre llegó, escaló, se subió por el muro, entró, aprovechando las llaves que tenía, abrió la puerta. Ahora, ¿por qué conservaba las llaves? Pues decir, no lo entiendo. Lo primero que uno hace en esos casos, sobre todo cuando una mujer cambiar cerradura, pues. No sé, bueno, creo que hay un montón de cosas que tenemos que aprender las mujeres. Primero eso, pues de no callar, de entender que cuando ya llegas a esos niveles del insulto diario, tenés que irte y tenés que hablar. ¿Por qué? Porque no estás hablando. Pero ¿por qué una mujer se va a ir de su casa? Tenés que buscar cómo protegerte. Sí, pero además tenés que buscar cómo las protegerte. Mujeres siempre piensan, ¿dónde me voy a meter? Sí, yo estoy de acuerdo con vos. O sea, pero no es una persona con familia. Es una persona con familia. Sí. O sea, y la familia debe de proteger a la mujer y de creerle. Además, espérate. O sea, si tenés tus hermanos, si tenés tu papá, si tenés tu mamá, decirle estoy viviendo un infierno y buscar cómo protegerla. Pero en el caso de los vecinos, si en este país no hubiera ninguna mujer muerta,
entendería lo que estás diciendo. Pero con tantas cosas que hemos visto, si está oyendo que están malmatando a una mujer o los gritos que escucharon los vecinos, algo hay que hacer. A ver, no se estaban oyendo que se la malmataba, lo que estaban diciendo, lo que el vecino dice es que ella gritaba, déjame, soltame. Hubo una discusión, y que después hubo silencio. Pero ahí es que no sé, con tantas mujeres muertas, yo creo que ya deberíamos de aprender. Pero eso de los vecinos de alguna manera coincide con lo que alguna vez se ha dicho acerca del femicidio, que es un tema del ámbito privado y que no hay que meterse en el ámbito privado, porque ese ha sido uno de los pretextos que ha habido, digamos, institucional sobre el tema de los femicidios. Claro, pero el que estamos hablando es hay una frontera delicada ahí, pues, sí, que es efectivamente del ámbito privado, pues, porque ¿qué pareja no tiene discusiones? ¿Qué pareja no tiene pleitos, pues, digámoslo así, de vez en cuando, diferencias, por lo que sea? Y en algunos casos hay personas, pues, que la manera de expresar su molestia, etcétera, es a gritos. Y te parece que te están matando, pues, y puede ser que sea una mala manera de llevarte con tu pareja, pero a lo mejor se acostumbraron a eso, pero en un momento se rompió esa frontera ahí, ¿no? Que constituye maltrato, obviamente, pues, gritarse, ofenderse es maltrato, pero ¿en qué momento se rompe ese hilo y se convierte ya en un delito? Eso es lo más complicado. Cuando pasa todos los días. No, es una manera, pero tendría que estar con el oído pegado a la pared para estar oyendo que el vecino la maltrata. Yo creo que las mujeres tenemos que empezar a hablar. Hay que empezar a hablar. Hay mucha presión de nuestros oyentes por la vía, por lo menos por la vía de WhatsApp, para que hablemos de Indio Maíz. Sí, solamente nos viene escuchando, bueno, nos va escuchando, los escucho ruta a Río San Juan. ¿Ves? Nos preguntan la frecuencia para escucharnos allá. Luis Enrique Matos. Y aquí escribe Xochitl González desde Iriamba que hablemos de la tragedia del Indio Maíz. Desde Atlanta, ¿verdad? Raquel Antón le manda saludos a su esposo Randon Toruño y que ahí nos escucha. Por allá está lloviendo también. Saludos a Raquel en Atlanta. Y alguien que nos está escribiendo, pintando, no me diga su nombre, no voy a leer todo lo que aquí dice, que es un caso de Ciudad Sandina y del Distrito 5 sobre cosas de la policía, pero tienen que poner su nombre. Bueno, Indio Maíz, el miércoles. Martes. Sí, no, es decir, los primeros reportes llegan a nosotros el miércoles de quemas en Indio Maíz que se terminan convirtiendo en un gran incendio forestal que este fin de semana ha tomado proporciones enormes. Se ha dado a conocer información de más de 4.000 hectáreas de bosque afectada. Un fuego que el sábado parecía que no se iba a poder controlar muy fácilmente, especialmente luego que el viento avivara las llamas e hiciera que se extendiera todavía más. Según reportes de INETER el miércoles, las imágenes de satélite sobre anomalías térmicas, sobre puntos de calor, mostraban 4 puntos de calor en la reserva Indio Maíz. El viernes ya eran 36 puntos de calor los que habían en la reserva Indio Maíz, según la información que brindaba INETER el viernes por la tarde. El gobierno, no solamente ante lo de la reserva de Indio Maíz, sino ante incendios en distintos puntos del país, decretó el viernes alerta amarilla en 10 departamentos y varios municipios de estos 10 departamentos. Sin embargo, las voces se han alzado por cuanto se considera que la reserva Indio Maíz constituye un punto muy importante para el país, primero por ser una reserva de biosfera, por ser un recurso de la humanidad, al final de cuentas, la reserva Indio Maíz, y que no se le ha dado el trato adecuado. Ha sido uno de los principales reclamos que ha habido por lo menos en las redes sociales. O sea, que yo creo que tal vez es bueno ordenar cronológicamente los eventos, porque me parece importante, pues. Al amanecer de miércoles, como a las 9 de la mañana más o menos, la página que se llama San Juan del Norte Pictures, Great Town, da la alerta de que estaba ocurriendo el incendio. No como decíamos, no, ya un incendio declarado, y publica imágenes de video e imágenes de fotografía.
¿verdad? El primer medio de comunicación que se hace eco de esa denuncia somos nosotros en la primerísima. Cierto. Y después vienen otros medios de comunicación que se van sumando. Pues. Durante martes, eso fue martes en la noche que estalla, martes tarde noche, que estalla el primer incendio. El miércoles, al final del miércoles, se estaba hablando de 3 focos de incendio. Para el jueves, sí creo que fue jueves, INETER publica un informe en su página de Facebook donde dice que hay 32 focos de incendio en la reserva Indio Maíz. Y más o menos eso se ha mantenido, esa cifra se ha venido manteniendo, ¿verdad? Que esos son los focos que hay declarados. Sin embargo, el jueves también empieza a circular una fotografía, ¿verdad? Que es inventada por una mujer. Yo sé quién es, pero no voy a reservar el nombre porque fue la primera que yo se lo vi. ¿Ya? Pero fue asunto de que en una hora ya era viral. Donde aparece, era hasta un orangután quemado ahí, supuestamente en la reserva Indio Maíz. Desde que la vi, sabía que era mentira. Porque yo había visto esa foto como 2 años antes, si mal no recuerdo, en un incendio en el sur, en una selva del sur de México. Bueno, había una de México, otra de Guatemala y otra de Indonesia. Entonces esto sirvió de justificación para que se dijera que era que de círculos vecinos al gobierno se dijera de que esto era un invento. Era un invento de la fotografía, pero no el incendio, ¿verdad? Y yo lo que todavía no me explico es por qué hubo una reacción tan tardía del gobierno, ¿verdad? La única mención que he escuchado oficial de la presidencia fue lo que dijo la vicepresidenta Murillo el día viernes, que habló de 1000 manzanas afectadas en la reserva Indio Maíz, además de denunciar la fotografía falsa, que efectivamente son falsas esas fotografías, pero lo que no es falso es el incendio. Ni la otra fotografía, ni los otros videos. ¿Verdad? Lo que no es falso es el incendio. Sí. Además, después el ejército se moviliza, ya son 500 los oficiales y soldados que están en la zona, que están trabajando junto a 120 comunitarios, pero además hay montones de voluntarios que están desde San Juan de Nicaragua, viajando todos los días por lancha hasta las zonas del incendio más cercanas a ellos. También hay una brigada de los jóvenes ambientalistas del movimiento Guarda Barranco, de todo el departamento de San Juan, que están en otra zona, no están en San Juan de Nicaragua, están en otra zona de los incendios, porque no es un incendio, son 32 focos de incendio. Y ayer el ejército logró aplacar el incendio que amenazaba Halover y no me acuerdo el nombre de la otra población, porque había cruzado el río Indio, sí. La vega del río Indio, se había cruzado el incendio al Cangrejero, sí. En la costa cangrejera, y ahí lograron frenar, apagarlo, y ahí se quedó una brigada para evitar de que vuelva a desarrollarse. Pues me parece que es importante, pues, hacer un resumen. Creo que unos bomberos de Costa Rica entraron hoy vienen a las 6 de la mañana. Igual que están entrando más efectivos del ejército y están entrando más medios aéreos para el transporte, primero de la brigada de humanitarias y de rescate del ejército, la infantería mecanizada del ejército, pero no sé si van a cumplir alguna función mayor, porque hay aviones y helicópteros, entiendo yo, del ejército que se están movilizando el día de hoy, este lunes, hacia la zona de Indio Maíz. La gente, nosotros aquí casi todos los días estábamos hablando con los líderes comunitarios, gente que salía desde la mañana y regresaba ya tarde, salía al incendio, las brigadas de voluntarios, hombres, mujeres, que han hecho una labor extraordinaria, y los llamados que hacían eran dramáticos. Nosotros aquí hablábamos con varios que estaban muy preocupados, llamando a las autoridades, porque ya era tal la dimensión del incendio que ya no podían hacer nada. No es que se les salió de las manos, no podían hacer absolutamente nada más que ver cómo el fuego estaba consumiendo la reserva, y estaban horrorizados viendo y eso, llamando. Pues yo coincido con William, me parece que la respuesta fue muy muy tarde.
que tenían las autoridades del gobierno, quizás con información del Marena, ¿verdad? Con las mismas alcaldías, ¿ve? Y darle una respuesta pero inmediata a semejante situación. Pues yo no sé qué pasó ahí, o qué información se estaba recibiendo, si se subestimó, si no se le dio la importancia, o no estamos preparados realmente para enfrentar ese tipo de cosas. O las autoridades locales no supieron advertir a tiempo. Porque te digo, si los comunitarios estaban hablando todos los días, diciendo los puntos, los lugares por donde iba el incendio, donde se iba a cruzar, súper preocupados. Incluso aquí a don Pedro, que nosotros entrevistamos aquí, triste, decía, nos sentimos derrotados, esa fue su expresión, nos sentimos derrotados porque ya no hayamos qué hacer. O sea, ya ellos hicieron todo. Sí, yo pienso que hay una mezcla de todo lo que acaban de decir, de todo hay un poco, pero la reacción tardía del gobierno, porque que se venga a sentar una posición hasta el viernes, después de que han pasado casi 3 días de incendio, cuando tenés la posibilidad de haber ido en un helicóptero en cuestión de 2 horas, tener una panorámica, ¿no? El ejército tiene helicópteros, pudiste haber agarrado un avión de la costeña y sobrevolar la zona para darte una idea de lo que estaba pasando. Efectivamente el gobierno reacciona tarde. Segundo, no estamos listos para esto. Tenemos recursos. No tenemos recursos para eso, pero además coincido con Jaime Inser Barquero, que dice que no hay nada que hacer cuando se trata de un incendio de esas dimensiones. Ahora, yo no me concentraría, y más bien creo que sería un error estar disputando en los medios de comunicación si son 4.000 manzanas, si son 1.000 manzanas. Me parece que el gobierno se excedió al dar una proyección tan pequeña, pero también las características de este incendio, que es terrible, porque hay que recordar una cosa, se llama reserva biológica, Indio Maíz. O sea, ahí está una muestra de lo que fue la Nicaragua virgen de antes de siglos atrás, ¿no? Antes de la invasión española. En donde están refugiados animales que ya no vemos en el resto del país, como el jaguar, pues, si se ve por alguna circunstancia. Entonces, por eso es doblemente trágico, además de que es una reserva virgen, como vos decías. El mundo nos ha encargado que la cuidemos, pero no la estamos cuidando, no la cuidamos porque no tenemos capacidad y no hemos tomado conciencia de esta cosa. Hay otro ángulo. ¿Cómo comenzó? ¿Ah? Eso es. Sí. Y es que la invasión de colonos en Reserva Indio Maíz es de vieja data, más o menos de los últimos 15 años, diría yo. Incluso comenzó con grandes transnacionales o grandes corporaciones. Una tica fue una de las que empezó a introducirse en la Reserva Indio Maíz para sembrar naranja y otro tipo de productos, por ejemplo, pues, y que esté en sociedad con los pelas, por cierto. En el negocio que veía Toño Lacayo. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí comenzó y se ha ido avanzando en la reserva por los 4 costados, digamos, desde el lado de Bluefield, desde el lado de Nueva Guinea, desde el lado del Castillo, o sea, la zona de los Sábalos hacia el oriente, desde el lado del propio San Juan de Nicaragua, es decir, desde muchos lados se ha ido avanzando, se ha ido incursionando en la reserva Indio Maíz. ¿Quién comenzó esto? O sea, porque aquí debe haber un castigo ejemplar, así como se castigó a los garroberos, que me parece correcto haberlos castigado cuando incendiaron aquí por los brasiles, que es correcto que respondan por ese crimen que cometieron, pues ahora debe ser incluso muchísimo mayor fuerza el castigo cuando se investigue y se determine quiénes son los que iniciaron ese incendio. Pero además, días atrás, semanas atrás, había los mismos comunitarios denunciaron el ingreso de maquinaria a la reserva. No sé si ustedes se acuerdan, es decir, que incluso sacaron fotos de madereros que entraron a la reserva, siempre con el argumento de todo lo que tumbó el huracán Otto, que hubo una disposición del Marena, que nadie podía entrar. Sí, y ellos denunciaron el ingreso de maquinaria también a la zona. Toda esa cosa tiene que investigarse. Hace años vienen construyéndose inclusive pueblos enteros, pues pueblitos, de colonos justamente.
Y hay un comentario que... Douglas Benavides, que es ingeniero forestal en Somoto, o de Somoto, dice que hay dos elementos que se deben destacar en este caso. Primero, que los incendios forestales son poco común en bosque húmedo. Y es totalmente cierto. Es decir, aquí se ha hablado de que en Indio Maíz llueve 12 meses del año. Pero increíblemente ahorita no está lloviendo. Sí. Increíblemente no está lloviendo. Y efectivamente Jaime Inser en algún momento en sus declaraciones de estos últimos días ha dicho que ese es un bosque húmedo que no coge fuego por sí mismo. Sí. Y para Douglas Benavides es llamativo, en segundo lugar, que hay 32 focos de incendio, lo que quiere decir que fue inducido deliberadamente por una o varias personas. Ese es el punto, estamos en la época en que se quema la tierra para esperar la lluvia, ¿no? Y además el interés que ha habido por la extensión de la frontera agrícola, por tomar territorios, por sacar incluso a los pobladores de Indio Maíz, porque Indio Maíz tiene población. No es como los incendios que hay en el Pacífico, que se quema el monte, ¿verdad? Y entonces ahí va avanzando y el viento lo va empujando. En Cosubina, en el San Cristóbal y el Casito hubo un gran incendio que todavía no ha sido sofocado. Así es. Creo que Jaime Inser o alguien advertía que hay algunos árboles que son particularmente resinosos. Una palmera. Hay una palmera. Coco, es puro aceite. Y si se fijan, hay unas fotografías donde lo que se ven son palmeras que están ardiendo. Que es puro aceite. Realmente el que inició este incendio, porque esto tiene que tener, es decir, las evidencias te dicen que tiene que haber sido alguien que le pegó fuego a un predio accidental o intencionalmente alguien empezó. Y el viento hizo lo demás. Hay otra cosa, o sea, incendios forestales hay en todas partes del mundo. Por ejemplo, en Portugal del año pasado, que costó más de 50 muertos. El de California inicio de este año. Que cayó, incluso la ministra del Interior cayó en Portugal, o el de California no inicia este año, varios en California hubo. Por la gran sequía, además. Es decir, en todas partes hay incendios forestales. Nosotros no tenemos los recursos para atender este tipo de incendios, la verdad. Daniel Ortega nos está pidiendo que toquemos el tema del INS. Lo ideal... No, se llama Francisco Daniel Ortega. Bueno, espérame, sí. Entonces, lo ideal sería tener aviones cisternas. ¿Dónde están? No tenemos. Ni siquiera los ticos tienen, pues. Los ticos tienen mejores condiciones, pero no es cierto que los 40 bomberos que van a ingresar hoy van a apagar ese fuego, no, hermano. Nos pueden ayudar un poquito, pues, pero no son ellos. Aquí lo que nos salva es la lluvia. De verdad, lo que va a salvar la reserva es o lo que mucha gente ha dicho, que el gobierno pide ayuda para justamente traer estos aviones cisternas. Pero aún así, lo que nos salva es la lluvia, eso es lo que nos va a salvar. Si no, yo no veo manera de que... Pero además también la respuesta rápida, es decir, en el punto... Estás hablando de la reserva, imagínate con el alerta que dieron los comunitarios, no un medio de aquí ni nada que se parezca, ni un sesudo, no. Los comunitarios, con una información inmediata y correcta, pues tienes que tomar medidas. Si estás hablando de la reserva Indio Maíz, por lo menos haberlo comprobado. Pues. Pero 4 días después empezás. El mismo miércoles podía haber tenido una radiografía aérea. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que es lo que hicieron otros, ¿verdad? Que es esta fundación y ese medio de comunicación que no sé de quién es, el San Juan del Norte Picture, una cosa así. Una ONG. Que eso sí se movilizaron y estaban las fotografías. Pues independientemente que haya sido 1 o 2 focos que lograron fotografiar en ese momento, era suficiente. Sí. Ahora, quiero leer algunas cosas que Juan Carlos Gutiérrez, saludo, que nos está oyendo, dice aquí, Luis Robles pregunta cuánto costaría tener un medio aéreo o cisterna. Es un montón de plata, hermano. Sobre todo mantenerlo. Aquí hay una larga denuncia de un amigo que ya puso su nombre pues sobre Ciudad Sandino, Distrito 5 y demás. Lo vamos a pasar a nuestra jefa de prensa, la que nos pone el orden aquí, que es Tirsa. El bullying, William Cruz. Qué bonito que Costa Rica tiene un presidente joven, no como nosotros que nos salimos los mismos políticos caducos que solo sirven para joder al pueblo, que se retiren ya y se dediquen a ser abuelo. William Reyes, ¿qué pasó con los famosos mapas riego? Hay mucho hermetismo, no se ha pedido ayuda internacional. Y este es un ingeniero forestal que se llama Alfredo Saldaña. Él dice que ha manejado proyectos forestales en el Cosiguina, en el South Sinandaime,
y dice que cuando aparece un foco de incendio es muy difícil controlarlo. Casi siempre se expande y consume muchas hectáreas en bosques tupidos como la reserva, que es lo que estábamos hablando. Pues, difícilmente, o sea, eso no lo vamos a... O sea, con balde, como están trabajando la brigada. Trabajaron con palas. Y lo que están haciendo es abriendo, ¿cómo es que se llama? Surcos de contención, ¿no? Es decir, tumbando para poder hacer... Estaban haciendo eso y ya eso ya no resultaba. Doble destrucción. Ahora, lo peor de esto es que esas no son tierras con vocación agrícola ni con vocación ganadera, que es lo que muchos intentan hacer parecer, o quieren creer que es de esa manera y por lo tanto extienden fronteras agrícolas y ganaderas hacia esa zona. Y no tienen esa vocación porque son de vocación boscosa. Sí. Nada que ver. Ahora, recordemos que toda esa zona, recordemos una cosa, toda esa zona realmente son bosques que tienen más o menos 100 años, sobre todo la parte vecina del río San Juan. Y todo así, ¿por qué? Porque eran zonas deulares, arrasadas por los norteamericanos para la Primera y para la Segunda Guerra Mundial. Así es, ¿verdad? Cierto. ¿Verdad? Para hacer los cauchos de los tanques de guerra. Una de las grandes industrias nuestras. El caucho quedó arrasado después de la Segunda Guerra Mundial y eso se reforestó por sí mismo. Una reforestación, una regeneración natural de esos bosques. Pues. O sea que sí va a haber regeneración, pero va a tardar décadas. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está INAFOR? ¿Dónde están las instituciones que tienen que ver con el cuidado de los bosques y administración de leyes sobre esto? Realmente la respuesta del Estado ha sido lamentable. Pero también te voy a decir, hay mucha gente que se dedica, y estoy de acuerdo con un sector de la opinión pública que te dice, hombre, aquí es bien fácil estar escribiendo, cierto, ¿verdad? Y criticando, ¿verdad? Y a ver quiénes se ofrecen de voluntario, pues yo me voy a meter allá, aquí estoy, pues. Listo, yo te voy a decir que le rindo el charro a todos esos que van ahí ahorita quemándose literalmente para poder sofocar el fuego, aguantando la ceniza, aspirando humo. Pero eso no es para llenar la plaza de voluntarios, ¿verdad? Porque realmente sin buena alimentación, sin agua, sin bañarte, no tenés donde dormir, porque así están los voluntarios que se han ido de los otros municipios de Río San Juan, o los comunitarios, o la gente que vive ahí, gente local que conoce los del ejército, o el batallón ecológico Bozaguá, que ya tiene experiencia en estas cosas. Realmente para ese tipo de gente es que hay que llevar allá, no es cuestión de llevar una... porque vengan los voluntarios, eso no es así. Nos quedan solamente unos minutos y tocaron el tema de regeneración, y ese tema de regeneración es uno de los temas complicados para el INS. Es decir, los bosques pueden regenerarse naturalmente, el INS la tiene más complicada. Se está hablando de varias propuestas, ya se ha hecho público que hay una negociación, o por lo menos hay unas consultas que se están haciendo para eventualmente llegar a reformas en el tema de la seguridad social para que el sistema no colapse. Yo no estoy seguro si hay negociaciones, aunque lo dijo el presidente del COSEP. He estado tratando de averiguar dónde, cuándo, quiénes están, y realmente no encuentro una fuente que pueda darme más información sobre eso. A mí me parece que realmente el sector privado reaccionó de esta manera porque no conoce todo el volumen de ideas que se están manejando. Hasta ahora han sido ideas, ¿no? Una de las cuales, un paquete de las cuales ha propuesto el Fondo Monetario, pero también hay otros que están pensando en cosas muy radicales, pues como congelar las pensiones. Es decir, si vos dejás de darle el deslizamiento de la moneda, si dejas de dárselo al asegurado, en menos de 10 años su pensión se va a reducir a la mitad o a un tercio. Ideas como esas son de locura, pues. Ahora, a mí me parece que realmente seguir, porque estaba viendo una estadística que sale hoy, no sé en qué periódico, de que la afiliación al Seguro Social subió un 7% el año pasado. Estamos hablando de 35.055, de los cuales empresas que en el país, de las cuales el 87.6 son pymes. O sea que la mayor parte de las empresas afiliadas, 87.6, con gente asegurada, son pymes.
no van a aguantar que les impongan un 20% más. Un 22%. 22%, más el 35%, más el 30% que tienes que pagar por utilidades, más otros impuestos. No hay empresa pequeña que pueda aguantar. Pensar que se va a exprimir los bolsillos de los empresarios, pues es una alternativa, pero hay que ver qué tan buena puede ser, porque puedes crear un mercado de informalidad laboral enorme, que el perjudicado al final termine siendo el trabajador. Pero de que hay que resolverlo, y hacen falta soluciones creativas, un poco más de política, de voluntad política para ejecutarla, ¿verdad? Y que se ponga ese tema muy transparente a la discusión, porque si la gente no está convencida de que las medidas que se van a tomar, que van a ser drásticas, son lo que hay que hacer, porque si no, no tienen futuro nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces ya no tenemos que ir, pero solo te digo una cosa. Yo creo que los principales interesados en salvar el INSS somos los trabajadores. Así es. Si nos toca pagar más de cotización, porque eso es lo que tenemos que hacer para salvarlo, no nos va a quedar más remedio, porque aquí no nos va a venir a salvar el COSEP. Cierto, el Estado le tiene una deuda de $500 millones al INSS, no nos olvidemos de eso. Claro. Que haya asignado una partida presupuestaria anual para ir amortizando esa deuda, pero son $500 millones lo que le debe el Estado al INSS. O sea, no es cajeta, pues. Con eso resolver bastante la crisis. Así es. Ahí la mitad del déficit es esa, pues. Entonces, pero a los que más nos interesa salvar el INSS es a los trabajadores. Una última, mira, aquí hay alguien Alex Morales dice que qué pasó con el partido entre Argentina y Nicaragua. Están felices los tronistas. Río San Juan contra los Yankees de Nueva York. Está bueno que terminemos con humor el programa. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos, nos escuchamos en A los Cuatro Vientos la próxima semana. A los Cuatro Vientos. 4 profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los Cuatro Vientos.